Bien, muy buenas tardes nuevamente. Vamos a tomar o empezar la clase del día de hoy, recordando un poco lo que habíamos avanzado en las anteriores clases, ¿no? Habíamos visto un poco el entorno de este programa que es Microsoft Excel, habíamos visto la base de herramientas, los comandos que vamos a utilizar, habíamos creado fórmulas, funciones, habíamos generado cierta información en cuadros resúmenes con ciertas fórmulas. La anterior clase habíamos visto en la creación también a base de información tablas, ¿no? Tablas estáticas, y habíamos visto, ¿no?, la creación de tablas dinámicas. Bien, al grupo de WhatsApp que tenemos he enviado 3 archivos. Bien, en esta ocasión vamos a empezar esta primera tanda con lo que viene a ser tablas dinámicas. Ok, entonces, por favor, los que están con computadora, vayan abriendo este archivito. Vamos a trabajar el día de hoy con este archivo, ¿no? Y los otros archivos ya va a ser para el último capítulo, que es la creación de dashboards, ¿no? Cuadros indicadores dinámicos para poder realizar todo esto. Ok, por favor, vayan abriendo este archivito. Bien, ya espero que todos han abierto este archivo. Vamos a recordar un poco el entorno que tiene la creación de una tabla dinámica. Habíamos dicho que la tabla dinámica nosotros la podemos crear de una tabla estática o de una tabla ya elaborada. ¿Qué me permite la tabla dinámica? Realizar un reporte resumido que me indique un objetivo, un resultado de cierta información. Nosotros podemos ver, al trabajar en una empresa, podemos tener diferentes tipos de informaciones. Podemos tener producción de ventas, de almacenes, de procesos. Podemos tener también información de sucursales en las cuales vendemos, trabajamos, incluso si exportamos, a qué países estamos exportando, las cantidades vendidas, las unidades en almacén, etcétera. Entonces tenemos un sinfín de información. Nosotros con esta herramienta vamos a poder generar algún tipo de reporte. Ustedes pueden ver, nosotros al crear una tabla dinámica tenemos esta interfaz más o menos, donde habíamos dicho que tenemos una tabla que está en base a columnas y filas. Habíamos dicho que las columnas se vuelven campos, y los campos yo puedo traerlos en diferentes secciones de mi tabla dinámica. Por ejemplo, yo tengo este apartado. Habíamos dicho que si yo un campo dentro de mi tabla lo pongo en esta posición, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un filtro mediante ese campo. Si tengo 5 elementos, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lo pongo en esta parte de mi tabla dinámica. ¿Qué es lo que me va a permitir? Crear un filtro. Ahora, ¿qué es lo que pasa si pongo a este costado, más abajo?
Si yo voy a tener un campo, lo jalo a esta parte, voy a tener una fila de los valores que tengo en mi tabla. ¿Qué pasa si lo pongo en la parte superior derecha? Entonces yo voy a tener cierta información en columnas. A lo contrario, si lo jalo acá abajo, ¿no? Era en filas, acá en columnas. Y acá habíamos dicho, ¿no? El campo de valor. ¿Qué es el campo de valor? Aquel campo que tenga un cierto indicador de número, suma, porcentaje, unidades vendidas, costos, una relación entre la columna y la fila. Entonces, tenemos estos 4 campos. Alguien está escribiendo. Marco, adelante. Inge, disculpe, está grabando la clase, tal vez para también repasar todo esto. Sí, estamos grabando. Gracias, Inge. Bien, entonces de esa manera ya hemos visto que una tabla dinámica, solo al jalar un campo a cierto lugar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos ya filtrando información. Bien, ahora les he pasado este archivito, espero que los que tengan vayan abriéndolo. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios para poder ver la creación de todos estos. ¿Ok? Acá tenemos una tabla. ¿Ok? Donde inicialmente tengo la siguiente información. Tengo la fecha, tengo el vendedor, tengo la tienda, el producto y el importe, ¿no? Entonces puedo ver que este es una tabla de ventas, ¿no? Acá puedo ver que la fecha que se ha vendido, quién ha vendido, de qué tienda se ha vendido, qué producto y cuánto ha costado. Entonces tengo una cierta cantidad de información, donde básicamente tengo acá una consulta. ¿Qué dice? Dice mostrar la suma de importes por cada vendedor agrupado por tienda. Entonces nosotros tenemos que generar una tabla similar a esta, donde nos dice mostrar la suma de los importes por cada vendedor agrupado por tienda. Podemos ver esta información que está así. Puedo ver que lo estoy agrupando por tienda, por filas y por vendedor por columnas. Y en cada columna tengo al vendedor, ¿no? Y tengo el importe que he vendido por tienda de cada vendedor, y al último tengo un total, ¿no? Por cada vendedor en todas las tiendas que he realizado. A ver, ¿cómo lo vamos a realizar? Habíamos dicho, nos acercamos en cualquier parte de la tabla. Esta lo podemos volver una tabla, o podemos trabajar sobre esta información y decimos insertar tabla dinámica. Dice tabla dinámica, insertar, digo, este es mi rango de mi tabla, se hace una segmentación en toda mi información y digo en una hoja existente, ¿no? Yo quiero poner el resultado acá, yo quiero ponerlo acá, digo aceptar, ¿no? Y que hemos visto, se ha creado un entorno de tabla dinámica. Acá dice, ¿no? Tabla dinámica 1, tiene el nombre. ¿Qué dice? Ya les había dicho, ¿no? Las columnas, en este caso, se vuelven campos, como en este caso, ¿no? Los campos. Ahora, yo digo, una vez que tengo mi tabla dinámica, se me abre el formato de la tabla dinámica a un costado. Y hago clic y me salen estas opciones, ¿no? Acá tengo todos mis campos, todas mis columnas. Y digo, si yo escojo un dato, por ejemplo, tiendas, yo voy a tener información en filas. Si lo jalo, creo un filtro, ¿no? Acá tengo una pestañita que me hace un filtro. Entonces, si yo jalo acá, en columnas voy a tener datos en columnas. Ahora, si yo jalo acá, voy a sumar valores, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros dependiendo al campo, podemos decir que me haga un filtro, que me haga una columna, que me haga una fila o que me sume valores. Pero usualmente, este campo, habíamos dicho,
el valor es el campo donde voy a hacer algún tipo de operación. En este caso, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Dice sumar los importes. Puedo ver que tengo una información por tienda, entonces voy a mi campo tienda y jalo. Ya estoy más o menos armando esto. Ahora necesito datos de los vendedores. Entonces me voy al campo de vendedores y yo puedo jalar por columnas. Entonces ahí pueden ver que a medida de que voy poniendo cada campo en cierto lugar, voy a tener cierta información. En este caso, ¿qué me decía la pregunta? Suma de importes. Aquí tengo un campo que se llama importe. Ese campo es el campo de valor porque es numérico. Ustedes pueden observar, si vamos a la tabla, es el campo donde se ha hecho la venta. En este caso, una vez ingresando acá, yo digo importe. ¿Este importe dónde tiene que ir? En la suma de valores. Ahí puedo observar que tengo ya elaborado el cuadro que me ha pedido, ¿no? Tengo agrupado por tiendas y por los vendedores, ¿no? Un total general. Tal vez aquí lo podemos dar, no sé, pesos o moneda para tenerlo ya en pesos, ¿no? En bolivianos, ¿no? En este caso era otro ejemplo, pero acá lo podemos observar que hemos obtenido el mismo resultado. Ya sé que Carlos Velázquez en la tienda D ha vendido solamente 15 bolivianos, ¿no? Que Carlos en la tienda A ha vendido 1200 y un total de 6315, ¿no? ¿Quién ha vendido más? En este caso ha vendido Juan Carlos, ¿no? Que tiene un total de en este caso Carlos, ¿no? Pedro Noriega, ¿no? Que ha vendido un total de 15.035. Bien, entonces de esa manera ya he generado mi tabla, donde no he hecho ningún tipo de fórmula, solamente he utilizado la información de mis columnas para poder cruzar información. Ustedes pueden ver que tabla dinámica me permite organizar la información sin tener que hacer muchas fórmulas. En este caso no hemos utilizado ninguna, ¿no? Entonces ese es el primer ejercicio. Los que tienen computadora pueden estar realizándolo, ¿no? Que me permite también realizar una tabla dinámica. Me permite crear un gráfico dinámico. Por ejemplo, yo me voy acá dentro de mi tabla dinámica que me he creado, digo insertar y digo gráfico dinámico. Voy a gráfico dinámico, ya me da algunas opciones, por ejemplo, ¿no? En columnas, en línea, en círculo, en barra. Por ejemplo, yo voy a escoger esta, ¿no? Entonces ya me da también opción de trabajar con un gráfico dinámico. Mi tabla dinámica puede cambiar. Por ejemplo, tengo aquí un filtro. Yo solamente quiero ver todas las tiendas menos la D. ¿Qué hago? Pueden ver que mi tabla dinámica, mi gráfico dinámico ha cambiado. He hecho algo en mi tabla dinámica y automáticamente mi gráfico dinámico cambia. Bueno, lo voy a dejar tal cual y digo lo he dejado y automáticamente mi gráfico dinámico cambia. En este caso mi gráfico dinámico también yo lo puedo personalizar. Puedo hacerle clic, me voy a diseño y puedo tener acá en la parte izquierda dice diseño del gráfico, acá dice diseño gráfico. Yo puedo tener bastantes opciones. Acá a ver cuál me conviene más. Esta no, esta tampoco, esta está muy aglomerado. Este o este, ¿no? Entonces tengo ya alguna información que me permita mostrar, ¿no? A ver, yo voy a tomar, voy a elegir este.
Voy a ocultar esto, no suma importe, tienda y vendedor, lo voy a ocultar. Voy a decir clic derecho, ocultar todos los botones. No, incluso yo le puedo dar un nombre y puedo ocultar los títulos. No quiero título, este lo borro. Quiero este, lo borro. Y ahí puedo personalizar, ¿no? Aquí ventas por tienda. Puedo ponerle un nombre, ¿no? Y ya he generado una tabla dinámica con cierta información. Bien, ustedes lo pueden realizar con el archivo que les he enviado. Para eso vamos a darnos unos 5 minutos, por favor. No sé si tienen alguna duda. A ver, Marco, adelante. Entonces, para realizar esto de los gráficos, de las tablas dinámicas, solamente digamos hay que entrar a las opciones, ¿no? De nuestra ventana, Sí, y solamente para hacer las operaciones necesitamos, ¿no? Algunas fórmulas a anotar en la pantalla, ¿no? sí, es la diferencia. Habíamos dicho, hemos empezado Excel desde cero, hemos conocido esta parte, ¿no? Lo clásico que hacemos en Excel, formulitas, sumas, restas, promedio, sacar mayor, menor, mínimo, los datos repetidos. Eso es para hacer y generar información, ¿verdad? Hemos generado información para crear una tabla, ¿no? Puede ser, acá yo puedo crear otra columna en base al importe, digo, ¿no? Entonces voy a crear una formulita y voy a generar información, pero al último vamos a tener una base de datos consolidada, ¿no? Es otra manera, cuando nosotros manejamos bastante información, vamos a poder hacer esos cálculos, pero vamos a llegar también a formar ya recolección de información. Esa recolección de información histórica y grande se llama base de datos, ¿no? Acá podemos ver que ya tenemos una base de datos de ventas del año 17, 18 y 19. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Y para vender nuestra información, para ver el estado de cómo estamos, es por eso que las tablas dinámicas me permite generar eso, ¿no? Con mayor facilidad, y algunas operaciones ya me las hace, ¿no? Por ejemplo, me lo cruza la información de tienda con el vendedor, con cada uno. Entonces ya lo genera automáticamente. Eso es lo bueno al utilizar tablas dinámicas. En la tabla dinámica puedo poner algún tipo de fórmula, también puedo, pero vamos a verlo eso más adelante. Usualmente no hay muchos casos de ponerlo, ¿no? Pero sí se puede. Bien, por favor vayan elaborando, vamos a dar unos 5 minutos con los que tienen computadora. Es por eso que también les he pasado el archivo para que ustedes practiquen, ¿no?
Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a continuar. Ok, hemos hecho, vamos al segundo ejercicio, donde de igual manera nosotros tenemos, bueno, la misma información, ¿verdad? Pero vamos a aceptar a su compañero. Bien, donde básicamente tenemos la misma información, pero en este caso ya me pide otro tipo de reporte. Acá nos dice mostrar la suma de importes por tienda agrupado por fecha, año y mes. Entonces acá tengo un ejemplo ya de la elaboración de la salida de la tabla dinámica. Nuevamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a posicionar acá, vamos a ir a insertar, vamos a ir tabla dinámica. Yo quiero decir, bueno, nuevamente me selecciona toda mi información, pero dice elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Yo le digo en esta hoja existente. Yo me voy a ir acá abajo, yo quiero que acá me ponga. Le digo aceptar. Bien, una vez que pongo aceptar me salen los controles. Bien, puedo ver un poco acá algo muy importante, ¿no? La información, lo puedo ver que tengo por columnas a las tiendas, a los años por filas y el importe que me dice entre relación por tienda y año y mes. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Tiendas, ya no lo voy a jalar a filas, sino a columnas. Lo jalo a columnas y ya puedo ver que se está formando ya las columnas. Ahora me voy al año o a la fecha, en este caso solo tenemos fecha, y me voy y lo coloco a las filas, ¿no? Aquí me ha generado más, ¿no? Bueno, lo que yo quiero es los años y los meses. Yo haciendo clic a uno de estos lo elimino, fecha lo elimino, trimestres lo elimino, y que me queda años y meses. Voy a ver qué es lo que ha quedado y puedo ver que he ido generando esa información ya automáticamente, ¿no? ¿Qué es lo que me falta ahora? Me falta el importe. El importe, nuevamente, como es un campo de valor y numérico, siempre me va a poder hacer un cruce de información. Entonces yo pongo a valores. Bien, entonces hemos sacado su tiempo. Yo lo voy a convertir también esto. Me voy a inicio, lo voy a convertir en pesos, ¿no? En bolivianos, para que tengamos un escenario real. Entonces ustedes pueden observar, a medida que yo vaya utilizando estas tablas dinámicas, puedo ir generando cierto tipo de reportes. Los reportes me tienen que indicar algo importante que me ayude a tomar una decisión. En este caso, yo puedo observar un panorama bien amplio de en qué año he vendido más o menos. Acá fácilmente puedo decir en 2018 he tenido mayor venta que los otros años, ¿no? Pese a que todavía no hemos comparado, ¿no? Deberíamos comparar entre meses, ¿no? En todos los meses. Ok, de igual manera, una vez que ya tengo un gráfico, una tabla dinámica que me permite crear un gráfico dinámico. Entonces yo me posiciono en cualquier parte de mi tabla dinámica y digo insertar y gráficos, gráfico dinámico. Entonces acá nuevamente ya me muestra algunas alternativas que yo puedo utilizar. Entonces yo puedo ver cuál es la mejor alternativa que me pueda mostrar la información. Entonces ahí puedo ver que tengo diferentes alternativas, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar el radial o barras o columnas. Entonces ahí yo tengo que escoger, tal vez a modo de ejemplo, y voy a escoger este, ¿no? Y también lo puedo personalizar un poco en diseño y puedo escoger alguna de estas, ¿no? Pero yo me voy a diseño rápido y puedo ver, ¿no? También acá puedo aumentarle un título al gráfico,
y sobre eso trabajar, ¿no? Puedo ocultar acá todos los botones y darle un nombre al título, ¿no? Nuevamente, ¿no? Una tabla estática me va a generar un gráfico estático. Una tabla dinámica me va a generar un gráfico dinámico. Cuando yo haga cualquier cosa a mi tabla, por ejemplo, solamente quiero ver 18 y 19, mi gráfico también va a cambiar automáticamente. Entonces estamos viendo esa interacción entre los datos simultáneamente, ¿no? Bien, también esto lo pueden ir realizando en sus equipos aquellos que tienen este archivito. Que igual vamos a dar 5 minutitos para que lo elabore. No está muy complicado, ya tenemos el concepto claro de cómo generar una tabla dinámica.
Bien, vamos con el siguiente ejercicio para poder verificar, ¿no? Nuevamente tenemos igual una base de datos que tienen los mismos campos, ¿no? Pero acá tiene otra consulta. Nos dice mostrar las ventas máximas por vendedor agrupados por fechas, año, mes y filtrar por tienda. Acá ustedes pueden ver que tengo un filtro donde en este momento se está seleccionado la tienda, ¿no? Por este lado están las fechas de año, mes y por columnas por vendedor. Bien, entonces nuevamente vamos a realizar la tabla dinámica. Yo voy a decir insertar una tabla dinámica. Quiero en esta hoja y digo aceptar. Ya tengo los controles y voy jalando, ¿no? En este caso yo voy a jalar en primer lugar las filas y digo quiero años, trimestres lo saco, la fecha lo saco y me queda años y meses. No, ya tengo acá algo importante. ¿Qué más me dice? Filtros por tienda. Entonces nuevamente hago clic acá, tienda. ¿Dónde pongo filtros? En el cuadro izquierdo, ¿no? Donde dice filtros, como su nombre lo indica. Bien, acá tengo un filtro. Ahora, por otro lado, ¿qué tengo? Tengo los vendedores. En este caso, ¿dónde están los vendedores? Acá. Y los tengo por columna, ¿no? Entonces, y acá tengo por importe, me dice, ¿verdad? Mostrar las ventas máximas vendidas. En este caso solo tenemos el importe, ¿no? Yo lo voy a poner importe y voy a tener cierta información, pero me dice la venta máxima. Acá, ¿qué es lo que me muestra? Me dice suma de importe. Si yo quiero cambiar algo en una operación, no puedo hacer clic en la pestaña y digo configuración de campo. Acá me sale algunas opciones. Habíamos dicho que en ese campo de valor yo puedo hacer algo, ¿no? Una operación. Usualmente, ¿qué es lo que hace? Por defecto, una sumatoria entre la correlación entre columna y fila. Pero podemos ver que podemos configurar esta parte, ¿no? Que nos dice nombre del origen, importe, nombre personalizado, suma de importe, y acá tengo resumir valores por. En este caso, ¿qué me dice? Yo quiero los valores máximos. Entonces digo máximo. Cambia, ¿no? Solo cambia los valores. Puedo observar que acá ya ha cambiado los valores, ¿no? A ver, voy a aceptar a sus compañeros para continuar. Entonces, de esa manera ya hemos podido generar el reporte que nos ha pedido. En este caso, como es un filtro, puedo seleccionar la tienda A varios elementos, la A, la C y la B, o solamente alguna tienda. En este caso A, por ejemplo. Bien, en este caso nuevamente yo lo puedo poner como moneda boliviana. Y hemos obtenido esta información. Ok, nuevamente ya tengo un gráfico dinámico. Hemos aplicado toda la configuración de los campos. Esta vez tenemos filtros, tenemos columnas, filas y la interacción de campo de valores. En este caso hemos configurado. Hemos visto que podemos personalizar. Y nuevamente yo voy a crear un gráfico dinámico. Me voy a insertar gráfico dinámico. No, ahí puedo ver, bueno, algunas opciones recomendadas donde puedo obtener cierta información. A ver, yo voy a poner por barras. Por barras, y voy a decir diseño, quiero otro diseño, quiero
este diseño voy a ocultar todos los botones para tener una imagen más limpia, ¿no? Y puedo observar que ya tengo también este gráfico, ¿no? Dinámico. Y nuevamente, recordando, una tabla dinámica me va a dar un gráfico dinámico. Acá estoy seleccionando la tienda A. Quiero seleccionar la tienda B. Digo, selecciono. Cambia mis datos y cambia mi gráfico. Quiero otra tienda, la C. Y automáticamente, de forma dinámica, cambia, ¿no? Ahora quiero todas. Y me va mostrando toda la información. Bien, entonces, nuevamente, por favor, ustedes vayan realizando este ejercicio. Vamos a darle unos 5 minutitos, por favor. ¿Ok?
Bien, vamos con un ejercicio más donde tenemos lo siguiente, ¿no? Ya tenemos la base de datos, nuestra tabla, y nos dice, ¿no? Mostrar suma de ventas por tienda, agrupar por año y mes y aplicar una segmentación. Bien, en este caso podemos ver que ya la tabla dinámica la podemos crear fácilmente, no tendríamos que tener ninguna complicación. Lo que me se dice crear una segmentación. ¿Y qué es una segmentación? Es un control que me permite modificar mi tabla dinámica. Es un menú dinámico que yo puedo seleccionar uno, dos, varios, etcétera, pero de manera gráfica, ya no por medio de un filtro, ¿no? Que tenemos que hacer, ¿no? Acá podemos ver que una segmentación es un control a mi tabla dinámica. Entonces tengo acá mi tabla dinámica y yo puedo escoger Carlos Velázquez. Entonces se va a filtrar toda la información de los años, meses, tiendas y los montos por todo lo que ha hecho Carlos Vázquez, perdón. Puedo decir, en este caso, quiero de Carlos, quiero de Pedro, y de esa manera los que he seleccionado, la tabla va a ir cambiando automáticamente. Bien. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuevamente nos vamos a insertar, tabla dinámica, inclusive, ¿no? Ustedes pueden ver, igual tenemos algún tipo de recomendación en la creación de tablas dinámicas. Acá tenemos tablas dinámicas recomendadas. Nos llega importe por vendedor, importe por tienda, nos da algunos ejemplos que nos puede realizar. En este caso, bueno, no vamos a utilizar y vamos a crearnos en blanco, ¿no? Yo quiero en esta hoja, me voy al apartado de acá abajo y digo aceptar. Voy a crear nuevamente por fechas, años, trimestres lo saco, fecha lo saco. Que tengo más acá por tiendas en columnas y el importe, ¿no? Que es algo bien importante, ¿no? Ya tengo la suma. Ok, tengo los años y las tiendas, ¿no? Acá puedo desglosarlo cada uno para poder ver si hemos hecho lo mismo, ¿no? Que acá arriba. Básicamente nosotros ya tenemos nuestra tabla dinámica. ¿Qué habíamos dicho? A ver, repitiendo la acción anterior, yo voy a decir, quiero también un gráfico dinámico. A ver que me haga columnas, que me haga un gráfico dinámico que tenga este diseño. Lo voy a ocultar los botones, clic derecho, ocultar todos los botones del gráfico dinámico y ya. Bien, hasta ahí hemos hecho en los anteriores ejercicios. Ahora, ¿qué nos pide? Crear una segmentación, me dice. Yo puedo hacer clic al gráfico, a la tabla dinámica. Ustedes pueden ver que están relacionados estos dos. Y yo digo acá, analizar tabla dinámica. Y tengo un apartado de filtrar, donde tengo segmentación de datos e insertar escala de tiempo. En este caso que nos ha pedido segmentación. Yo voy acá, cualquier parte del gráfico, puede ser del gráfico o de la tabla dinámica, y digo segmentación de datos. Me va a salir todos los campos, me dice por cuál quieres filtrar y hacer tu segmentación. En este caso de nosotros era por vendedor, y pongo aceptar, y ustedes pueden observar que me ha salido una ventana ya con todos los nombres que yo puedo elegir. Y yo puedo ver que me ha creado una parte dinámica y yo puedo decir, ¿no? Carlos, José, Pedro, y van a ver, lo voy a ocultar para que ustedes puedan ver qué es lo que había dicho, ¿no?
me cambia no solamente la tabla dinámica, y la tabla dinámica está asociada al gráfico, ¿verdad? Está asociada al gráfico. Entonces yo hago acá, cambio la tabla dinámica y ¿qué cambia? También el gráfico. Entonces ya puedo ver una pequeña introducción a lo que viene a ser un dashboard, ¿no? Algunos indicadores automáticos. Bien, yo puedo quitar todo el filtro y me muestra otro gráfico. Bien, entonces ustedes pueden realizar ya este pequeño gráfico para ustedes, ¿no? Igual nuevamente vamos a dar unos 5 minutos para que ustedes lo realicen. Vamos a hacer un ejercicio más y con eso vamos a concluir esta parte de tablas dinámicas.
Bien, vamos a ir con el siguiente ejercicio. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio que nos indica lo siguiente. Nos dice mostrar el promedio de ventas por cada vendedor agrupado por tiendas y insertar la escala de tiempo. Bien, y en primer lugar nosotros vamos a generar el pequeño control que vamos a realizar. En este caso, esta tabla dinámica. Yo voy a ir acá, me posiciono en la tabla, digo insertar tabla dinámica en blanco, puede ser. Bueno, me ha salido en otra hoja, ¿no? Ando decir, acá, mejor lo voy a eliminar. Voy a decir insertar tabla dinámica, me preselecciona, digo en una hoja existente y aceptar. Nuevamente, ¿qué es lo que tengo? Tengo tienda por filas, vendedor por columnas, ventas promedio, dice, no mostrar el promedio. Entonces, el promedio de ventas mediante su importe. Jalo a valores, no me dice suma, me dice promedio. Clic derecho, configuración del campo y me dice quiero el promedio. Y ahí tengo el promedio, ¿no? Ya puedo ver que el campo de valor me va a permitir cambiar, ¿no? Muchas cosas. Bien, ustedes pueden observar que ya el uso de tablas dinámicas es dependiendo qué información quiero, qué información puedo obtener mediante los filtros, las columnas, las filas y los campos de valor. Y los campos de valor no solamente me hacen suma, ¿no? Habíamos dicho que me saca un tipo de fórmula, si yo quiero. En este caso nos ha pedido promedio, ¿no? Promedio tenemos máximo, mínimo, desviación estándar, entre otras, ¿no? Podemos mostrar algún tipo de formato de número inclusive, ¿no? Bien, nuevamente nosotros para poder ingresar un poco a lo que viene a ser, voy a insertar un gráfico dinámico, cualquiera para modo de ejemplo. Por ejemplo, este parece bien. Acá yo voy a dar un título. Voy a ocultar mis botones, clic derecho, ocultar. Puedo poner un nombre al gráfico. Bien, lo tengo de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que me decía? ¿Qué era lo novedoso acá? Me dice insertar una escala de tiempo. Nuevamente yo me voy acá al gráfico o a la tabla dinámica para analizar los datos. Digo análisis de gráfico dinámico o análisis de tabla dinámica. En este caso nos vamos a nuevamente a filtrar, pero ya no escogemos segmentación de datos, escogemos escala de tiempo. Yo voy a escoger escala de tiempo y me dice el único campo que tienes en días, meses, trimestres, semestres, años es fecha. Me muestra solamente ese elemento, selecciono y digo aceptar. Ustedes pueden ver, se me ha generado una especie de control que me permita realizar, ¿no?, una escala de tiempo. Acá puedo ver que si me voy deslizando puedo ver que puedo seleccionar diferentes tiempos, ¿no? Quiero junio, desde febrero a junio del 2017. Voy a aumentar un poquito más, de enero a agosto. No ha pasado nada. De julio a enero. No ha pasado nada. Entonces acá yo tengo también en la parte de arriba, tengo por años, por trimestres. Por trimestres, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, ¿no? Entonces ahí puedo ir jugándome con la información con escala de tiempo. Nuevamente puedo trabajar con años, trimestres, meses y días, ¿no? En días se va a hacer largo, ¿no?
todos los días. Pero como está asociado a una tabla dinámica y un gráfico dinámico, entonces pueden ver que los datos cambian en todos. No, si quiero quitar el filtro, lo quito. ¿Ok? Entonces, de igual manera, van a tener unos 5 minutos para que ustedes puedan desarrollar este ejercicio.
Bien, básicamente en la clase de hoy hemos podido observar que hemos hecho tablas dinámicas, gráficos dinámicos y algunos controles sobre la tabla y los gráficos, ¿no? Con esta parte de segmentación y línea de tiempo. Bien, este ejercicio se los voy a dejar a ustedes para que puedan realizarlo. Acá, por ejemplo, nos dice mostrar la suma de ventas por cada vendedor agrupado por tiendas. Insertar un campo calculado aplicando el 10% a la suma de ventas. Vamos a intentar realizarlo. Lo haremos nomás. Acá voy a decir una tabla existente. Aceptar. Que es lo que nos dice. Por tienda. Y de la tienda al vendedor. Tengo al vendedor. Y que nos dice el importe, el suma de ventas. El suma de ventas, ok. A ver. Esos datos, ¿no? Ya tenemos acá ya la tabla dinámica. Entonces nos dice realizar o insertar un campo para mostrar un descuento. Yo me puedo ir a la parte de datos, a cálculos, ¿no? Me dice insertar un campo calculado. Yo puedo poner un nombre al campo, en este caso que era descuento, y una fórmula. Digo vendedor, ¿cómo saco el 10%? Vendedor es igual a por 0,10, ¿no? Insertar campo. No, ya está insertado el campo por 10. A ver, pongo aceptar. Y bueno, en este caso no me ha aplicado el campo calculado. A ver, voy a repetir la acción. Me voy acá, análisis de tabla, conjuntos, campo calculado, nombre del campo, descuento, esto no es, ¿no? Es en importe era, ¿verdad? Por 0,10 y digo aceptar, ¿no? Entonces ahí se me ha ido, ya se me ha generado el campo calculado. En este caso yo lo cambio, que era descuento, ¿no? Ya ahí lo voy a mantener. Y ustedes pueden ver, ¿no?, que he calculado un descuento de 10% del suma de ventas. Acá he calculado, ¿no? Como uno de sus compañeros dijo que no sé si se podría insertar un campo a mi tabla dinámica. ¿Qué hemos hecho? Hemos insertado un campo. Ese campo es este descuento. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Hemos hecho un cálculo sin afectar mi base de datos. Mi base de datos no se ha movido nada. Mi tabla no se ha movido. No hay ese campo calculado que dice suma descuento. Y ya tenemos, ¿no? Acá podemos cambiarlo, es decir, descuento del 10%, ¿no? Descuento 10%, ¿no? Y en eso podemos observar que tenemos el mismo resultado, únicamente que la columna se ha ido al otro lado, ¿no? Podemos modificarlo y cambiarlo. No sé si tienen una duda o consulta en relación
al uso de las tablas dinámicas. ¿Duda? ¿Consulta? Bien, con todo lo que hemos aprendido el día de hoy, ya podemos generar nuestros dashboards. Habíamos visto, por ejemplo, acá tenemos ejemplo dashboard 1, donde a partir de una base de datos ya nosotros podemos crear un cuadro de control automático. Ustedes pueden ver que a la creación de este cuadro, ¿qué es lo que he aplicado? Todo lo que he aprendido. Ya puedo hacer un filtro por años, por un tipo de producto, por meses, comparaciones, puedo comparar en diferentes meses, con años, artículos y demás. ¿No? Entonces, para terminar el capítulo en relación a Excel, nosotros ya podemos crear con lo que hemos aprendido en la primera parte de la clase, ya crear estos controles automáticos. Tenemos un ejemplo, tenemos otro ejemplo más para poder desarrollar. ¿No? Acá tenemos igual otro ejemplo, ¿no? Donde tengo cierta información, ¿no? Bien, entonces de esa manera ya en la segunda parte de la clase vamos a crear nuestros propios dashboards con lo que hemos aprendido. Bien, entonces en ese sentido vamos a tener un pequeño descanso, ¿les parece? De unos 15 minutitos para volver a empezar. ¿Está bien? Disculpe, vamos a hablar del examen, ¿no? Sí, una vez que ya vamos a acabar esta segunda parte de la clase, ya la próxima semana va a ser el examen, ¿no? El examen habíamos quedado con sus compañeros, va a ser de manera virtual y también les voy a pasar los archivos para que ustedes vayan revisando, ¿no? Ya que va a ser una parte teórica y la otra práctica, donde igual les voy a pasar archivos, ustedes tienen que resolverlo y subirlo al examen, ¿no? Bien, entonces nos daremos 15 minutos para descansar, por favor, y a las 5 retornamos. Yo voy a sigue conectado, voy a poner el mute y va a estar grabando, por favor. Nos daremos 15 minutitos para esto, por favor, y vamos a empezar con la creación de estos dashboards y ya con eso vamos a concluir el capítulo para el primer parcial. Está bien, Ike.
Bien, ya pasado unos 15 minutos, vamos a retomar la clase, ¿no? En esta oportunidad vamos a desarrollar, y habíamos dicho, los dashboards. Los dashboards, entonces, antes de empezar, tal vez vamos a dar una pequeña introducción de lo que viene a ser un dashboard. Bien, ¿qué es un dashboard? Bueno, un dashboard es una herramienta de gestión de información que nos permite monitorizar, analizar de manera visual los indicadores principales de una empresa, los KPIs. Ustedes pueden ver, ¿no? Key Primary Indicator, ¿no? Donde va a permitir hacer seguimiento de un estado en una empresa, departamento, en un área específica o de manera general. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a crear, con lo que ya hemos aprendido, tablas dinámicas, hemos aprendido gráficos dinámicos, hemos aprendido controles a mis gráficos dinámicos y a su vez a las tablas, ¿no? Bien, nosotros tenemos este primer ejemplo, donde podemos observar que no está muy complicado. Son básicamente un control de ventas en la cual yo puedo interactuar los controles de segmentación de datos a todos mis gráficos. Bien, acá podemos observar que también les he pasado un archivo en blanco donde está la base de datos. En este caso, esta es la base de datos. Ok, esta es la base de datos donde tengo toda la información. Son más o menos 365 registros, ¿no? En diferentes años, ¿no? 17, 18, 20, 21, etcétera, ¿no? Que tal vez podemos poner más años. Bien, esta información ya la podemos tener. Ahora, bueno, hay distintas maneras de trabajar con los dashboards. Yo usualmente, ¿qué es lo que hago? Es, por un lado, tener mi base de datos. Ok, en esta hoja en blanco, dashboard 1, lo voy a cambiar, voy a poner base de datos. En este caso, mi tabla principal, ¿verdad? Donde yo lo voy a poner como tabla, por ejemplo. Que sea una tabla. Ah, bueno, ya es una tabla, ¿no? Ya es una tabla donde yo puedo poner cierta información. Por ejemplo, pero voy a adicionar un dato, si de manera... Voy a mencionar un dato, ¿no? Por ejemplo, el año, voy a decir el año 2021 para que no causar 2021. Voy a decir diciembre. Bolivia, número de clientes 17, sexo masculino o hombre, voy a decir teclado, wifi, unidades vendidas 50, un costo de 15.000, ¿no? Entonces ya ha sido generando, ¿no?, a la tabla la información. Bien, entonces yo voy a realizar ese dashboard con esta información. Bueno, ¿dónde está mi base de datos? A ejemplo, dashboard. Como yo les indicaba, por un lado yo manejaba o manejo lo que viene a ser mi tabla, mi base de datos. En una hoja no lo voy a tocar. En otra hoja voy a manejar
mis tablas dinámicas. Por ejemplo, yo voy a empezar a crear, insertar tabla dinámica y lo voy a decir en una hoja. Tabla dinámica en una nueva hoja. Ok, yo me voy a crear mis tablas en una hoja aparte. Voy a decir acá mis KPIs, ¿no? Un KPI. Y por último, en una hoja aparte voy a realizar mi dashboard. Mi dashboard. Bien, ya me he creado esta base de datos, no lo voy a tocar, va a ser como de referencia. Me he creado ya una base de datos. En este caso ustedes pueden observar, me he creado una base de datos